Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Creí que me iba usted a llamar el Orbán del Pisuerga también. Mire, le voy a leer el comunicado emitido por las víctimas del accidente de Adamuz de la semana pasada, ya que hablamos de negligencias. No yo, no Óscar Puente, no el ministro Puente, como dicen algunos de sus corifeos mediáticos, las víctimas del accidente de Adamuz. Que esta parte ha tenido conocimiento de que el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario de Adamuz con papel y lápiz debido al bloqueo del sistema informático. Los hechos ocurrieron el 18 de enero cuando el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de gestores y sin contacto con el Centro Coordinador 112 tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente. Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente que los datos sobre número y estado de víctimas se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Albia, 43 minutos después del accidente. Que es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya producido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad. Quizá si los anteriores protocolos no hubieran fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubieran sido menores. Se irritan ustedes, no son mis palabras, son las de las víctimas. Y ahora le voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero, y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones urgentes a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia? Como he hecho yo desde el primer día que ocurriera el accidente. Yo no le pido que dimita, solamente le pido una cosa muy sencilla. Salga y responda a estas acusaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores diputados del Grupo Popular. Señores diputados del Grupo Popular. Silencio. No interrumpan la sesión plenaria. Continuamos con las preguntas y la siguiente la formula la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra. Silencio, por favor. Me han dejado el ambiente bonito. Señor Puente, vamos a ver si retomamos el tono y me contesta usted cuándo se va a cumplir el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias, señora Valido. Señor ministro, cuando quiera, por favor, silencio. Muchas gracias. Entiendo, señoría, que pregunta usted por los aeropuertos y mi respuesta tiene que ser la misma que le proporcioné la semana pasada a una senadora de Navarra. El Gobierno está absolutamente dispuesto a mejorar la coordinación con los territorios en materia de gestión aeroportuaria, pero es una gestión en red, es una gestión que tiene que partir de un principio constitucional, que es que está atribuida por Constitución al Gobierno de España y, por tanto, en ese terreno y en ese equilibrio estoy seguro que llegaremos a entendernos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Valido. Señor ministro, el estatuto es claro respecto al espacio de decisión, al espacio de participación que debe tener la Comunidad Autónoma Canaria. Son derechos, es ley, no es una cuestión técnica, es una cuestión política, territorial, de igualdad, de cohesión social. Señor ministro, el ministro Torres ha abierto esa posibilidad al País Vasco, también en Canarias, con una comisión bilateral que se ha reunido la semana pasada y que inicia los trabajos, pero cuando escuchamos al presidente de AENA o cuando escuchamos al secretario de Estado de Transportes ayer mismo en comisión, sus declaraciones son de rechazo absoluto a esta participación. Hablamos de los únicos aeropuertos ultraperiféricos del Estado. Hablamos de aeropuertos por el que transitan 55 millones de pasajeros año. 2.300.000 canarios no tienen otra alternativa, no tienen coche, no tienen tren, no tienen AVE para llegar al continente al que políticamente pertenecen. Hablamos de un servicio esencial, de un servicio público. Y AENA, con su presidente al frente, negado de manera rotunda a que los canarios tengamos el derecho que nos confiere nuestro estatuto,
está compuesto en un 51% por el Estado, es decir, es responsabilidad del Gobierno de España, aunque tenemos la sensación de que el 49% privado tiene más peso y decide más. No puede ser, desde luego, que esta sensación de que los dividendos para los privados sean más importantes que los derechos y el servicio público a los canarios se pueda seguir permitiendo. Los aeropuertos canarios no son un negocio más. Los aeropuertos canarios, como he dicho, son los que sostienen nuestra economía y nuestra cohesión. Le pido, señor ministro, que imponga el estatuto, que imponga el servicio público a los intereses privados y que nuestros aeropuertos funcionen como tienen que funcionar. Estamos a las puertas de una huelga de controladores. Ya tenemos 4 torres privatizadas. Lo que ha hecho AENA es ir privatizando a trocitos un servicio público esencial para los canarios que nos conecta con el mundo. Evite que eso siga ocurriendo y que sea el Gobierno de... Señora Valido, será terminado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señoría, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Usted, en el fondo, cuando hace la descripción de la situación de los aeropuertos de Canarias, está describiendo una experiencia de éxito. Habla usted de 55 millones de pasajeros. Tengo que decirle que los aeropuertos españoles son los únicos de la Unión Europea que han logrado recuperar el tráfico prepandemia y crecer más de un 15%. Por tanto, funcionan muy bien. Los de Canarias también. Cuando usted describe la situación de los canarios, su extrapeninsularidad y su necesidad de conectarse con el continente a través de los aeropuertos y también entre las islas, creo que es saludable recordar que precisamente el Gobierno de España bonifica hasta un 75% el importe de los billetes de los canarios y canarias en sus necesidades de desplazamiento. Creo que esa es una cuestión que tampoco debemos olvidar. Por tanto, debemos preservar este modelo de éxito. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde nuestro punto de vista, con la gestión, primero, que cabe con arreglo a la Constitución y con la ley y con la que se ha demostrado que es más inteligente, que es mantener el modelo en red. Sin la red, los aeropuertos españoles no tendrían el éxito que tienen. Sin la red, AENA no sería la 6ª empresa por cotización bursátil en el IBEX 35 y no sería el primer gestor aeroportuario del mundo, el que todos los países quieren que acometa la gestión de sus aeropuertos. Pero también somos conscientes de la singularidad de nuestro territorio y estamos absolutamente abiertos a mejorar las fórmulas de diálogo, de coordinación en la gestión para darle a los territorios las mejores soluciones. Y de ahí que estemos abiertos absolutamente al diálogo con las comunidades autónomas, pero sin poner en jaque, sin poner en peligro el modelo que tanto éxito nos está dando. Por tanto, le insisto, en ese camino estoy seguro de que nos podemos entender. Sentémonos, estamos abiertos al diálogo y busquemos fórmulas que, manteniendo el modelo que tenemos en red, mejoren las soluciones para los territorios por su especificidad, como es el caso de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Industria y Turismo. La fórmula la diputada doña Inés Granollers Cunillera, del Grup Parlamentari Republicà, que té la paraula. Gràcies, presidenta. Ministre, la situació geopolítica requereix solucions. Ara mateix no s'estan donant. No generem llocs de treball dignes, es perden fons europeus i empreses es deslocalitzen. Ho considera sostenible? Posaran fil a l'agulla, ministre? Moltes gràcies, senyora Granollers. Senyor ministre. Moltes gràcies, diputada Inés Granollers. Jo li agraeixo la preocupació que sempre expressa pel sector industrial i el seu treball propositiu presidint la Comissió d'Indústria. La veritat és que Espanya està en un clar procés de reindustrialització. Aquesta és una de les raons que expliquen el fort creixement econòmic i els resultats des de tots els punts de vista que Espanya està tenint, amb un gran diferencial respecte a la resta de la Unió Europea. Per tant, estem treballant justament amb un pla estratègic que sap que nosaltres compartim, perquè necessitem més indústria, perquè vol dir més ocupació, més innovació, més exportació, millors salaris i, per tant, més qualitat social. Però, a més, en aquesta conjuntura actual que vivim, més indústria vol dir més i millor a Europa. I, per tant, el procés de reindustrialització és el que estem fent amb una política industrial que no només és sostenible, sinó que és molt desitjable
i que sap que està tenint molts bons resultats. Per tant, en aquest sentit, li he de dir que nosaltres atraiem inversió, que nosaltres estem generant llocs d'ocupació industrial com no fèiem durant els últims 30 anys. Per tant, li he de dir que seguirem treballant i espero que amb el suport seu i amb el suport que jo crec que hauríem de tenir com un gran pacte de país, hauríem d'anar a l'aprovació d'una llei d'indústria que ens donés més capacitat per impulsar aquest esforç de reindustrialització. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor ministre. Senyora Granollers. Sí, ministre, té raó, però el que passa és que ens hem de centrar en el com, perquè el temps s'esgota i garantir la sobirania industrial i la descarbonització ja no és una opció, sinó que és una obligació. Cal orientar la compra pública cap a empreses europees, evitar deslocalitzacions com la de les plantes de Valls i Montblanc, de la paperera International Paper i DS Smith, desplegar mesures fiscals que per una banda dificultin el tancament i per una altra incentivin l'arrelament industrial al territori. Seguim amb una llei d'indústria del 1992. Això vol dir que és antiga i poc útil. Cal passar de la retòrica a l'acció, ministre, perquè fer-ho vol dir que la llei d'indústria reculli aquesta innovació i talent que ha dit, amb un entorn atractiu tant per les empreses com pels treballadors, amb eines que ajudin a liderar la transformació dels sectors estratègics i la creació de nous mercats, especialment a Catalunya. Vostès tenen una llei per tramitar i nosaltres esmenes per reforçar l'autonomia industrial, la sobirania productiva, per protegir les pimes, avui excloses per la burocràcia. Europa s'està movent amb instruments com la Net Zero Industry Act. Nosaltres necessitem poder continuar i que les indústries s'hi adhereixin. Nosaltres volem presentar esmenes amb aquesta llei d'indústria que ajudin a que Catalunya continuï liderant la indústria. Ministre, volem tramitar la llei. El sector ho necessita i no és que només ho necessita, és que també ho demana. Ens hi posem, ministre, ens hi posem entre tots i tramitem aquesta llei que sabem que donarà eines a la indústria per ser sostenible, per donar aquests llocs de treball que són tan necessaris? Gràcies. Moltes gràcies, senyora Granollers. Senyor ministre. Moltes gràcies, diputada Granollers. Jo crec que tenim i estem davant d'una gran oportunitat. Tenim una magnífica llei, però que té el defecte que és del 1992. I, per tant, jo crec que ara tenim un text per substituir i posar tots els conceptes i tots els temes que estem treballant aquí i a Europa. I, per tant, tenim una llei, una proposta de llei que jo crec que l'hauríem d'aprovar amb una immensa majoria en aquest Congrés, perquè introdueix els ecosistemes industrials, parla d'estratègia industrial, parla de la governança del Consell Estatal de la Política Industrial, parla d'instruments per defensar la indústria quan aquesta en alguns casos se'n vol anar, com vam viure en el cas de Montblanc, parla de polítiques transversals de competitivitat, parla de tot allò que estem treballant. Senyor ministre, em sap greu. Se li ha acabat el temps. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La formula el diputado don Pedro Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señor Torres, usted mintió en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con Koldo y Aldama. Después mintió sobre la cena con José Ruz y la adjudicación a Levantina. Y ahora se ha acogido al privilegio de testificar por escrito ante el Tribunal Supremo para decir cosas con apariencia de verdad, pero evitar preguntas que pudieran poner de manifiesto sus graves incongruencias. Porque usted, señor Torres, ha vuelto a faltar a la verdad, al menos en 3 cosas. Y no lo digo yo, lo dice este informe de la UCO sobre su compra de mascarillas. Usted ha dicho que el primer contacto de su gobierno con soluciones de gestión fue con Íñigo Rotaeche. Es falso. El primer contacto y el promotor real de la compra fue Koldo García.
La persona con quien su número 2, su ávalos particular, es decir, el señor Olivera, negoció las cantidades y los importes. El señor Rotaeche fue un mero ejecutor formal, páginas 13 a 16. Y usted también ha mentido cuando ha declarado que se limitaron a trasladar la oferta al servicio de contratación siguiendo el procedimiento. Pues el informe de la UCO pone de manifiesto que no se limitaron a pasar la oferta, sino que llevaba una orden implícita de compra al escrito del señor Olivera. Y hubo funcionarios como Salomé Ballesteros que se opusieron a la compra porque había stock para varios meses y el precio estaba por encima del mercado. ¿Pero qué hicieron ustedes? Apartaron a la funcionaria porque se resistía a la operación. Páginas 22 y 23. Y por eso, como reconoce por escrito otro funcionario, Sebastián Fuentes, para ejecutar la compra, ustedes se salieron del circuito, es decir, del procedimiento. Y por último, señor Torres, usted también ha faltado a la verdad en el Supremo cuando ha dicho que se limitó a hacer un seguimiento de los expedientes para garantizar la correcta tramitación administrativa. Todo lo contrario, porque usted se involucró para que la empresa de Aldama cobrase de manera privilegiada cuando el periodo medio de pago para el resto de los proveedores sanitarios era superior a los 12 meses. Y usted, tras una llamada de Koldo, favoreció que en contra del criterio del Sistema Canario de Salud, en vez de devolverse las mascarillas defectuosas, se pagasen además a precio de abril del 2020 y no a precio de noviembre, cuando el mercado estaba ya normalizado y los precios por los suelos, regalándole, por tanto, a la trama 2 millones de euros. Páginas 200 a 203. Sin usted, la trama corrupta no hubiese ganado dinero. Por eso, señor Torres, ¿cuándo va a asumir de una vez sus responsabilidades? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. De nuevo, señor Muñoz Abrines. Ninguna novedad. Lo que he presentado por escrito en el testificar al Supremo es exactamente lo mismo que dije en todas las sesiones del Senado, en el Congreso y aquí a las innumerables preguntas que usted me ha hecho. Lo que ocurre es que desde que usted me hizo la pregunta hoy ha habido varias novedades que vuelven a dejar en evidencia al Partido Popular y a su capacidad permanente de difamar. Ejemplo, el pasado lunes en ese juicio un empresario ha dicho, frente a lo que ustedes avivaron, que jamás estuvo con Ángel Víctor Torres ni en Canarias. Lo dice en calidad de testigo, obligado a decir la verdad. Los imputados pueden mentir, los testigos no. En segundo lugar, en estos días hemos sabido que el Tribunal de Cuentas, ante una denuncia elevada por el Partido Popular de Canarias contra mi gobierno, ha archivado el expediente de manera definitiva. Ante eso, señoría, ustedes no se van a disculpar porque van a seguir en la difamación. Porque, señora Gamarra, difamar fue que usted me relacionara a mí con mujeres vejadas en lo sexual. Y eso la justicia ha dicho que era mentira, difamar. Difamar, señor Tellado, fue lo que hicieron ustedes diciendo que yo era Rudolf. Y no soy Rudolf, lo ha dicho la justicia. La pregunta es si ustedes son capaces de decir, usted tiene inmunidad parlamentaria, pero no un testigo policía que ha dicho en sala que Mariano Rajoy es el Barbas y por tanto el responsable de la operación Kitchen y que lo sabía absolutamente todo. Por tanto, lo de ustedes es difamar y difamar. Miren, señor Muñoz Abrines, la semana pasada entregábamos los restos de una persona, su nieta, que fue fusilado en el año 1936. Era un guardia civil. ¿Saben lo que hizo la propaganda franquista? Decir que era un cobarde, que lo habían sacado de su casa, lo habían fusilado con el pijama y que había agachado la cabeza y la mirada ante quienes apretaban el gatillo. ¿Saben cuál era la verdad? Murió con el uniforme de la Guardia Civil. Tenía el tricornio entre las manos defendiendo la democracia frente a los sublevados y por tanto no venció la difamación sino la verdad. Por eso, señorías, nosotros vamos a seguir trabajando en darle dignidad a las personas que dieron la vida por defender la democracia y también, Luc Andrés, a los niños que vienen de África. ¿Por qué? Porque ustedes y su jefa, que es Isabel Díaz Ayuso, que dice que ahora es cristiana, no siga aquello de darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento y lo que le hagas a un hermano menor mío, a mí me lo hacéis, decía el Redentor. Lo que hay que hacer con esos menores es acogerlos, darles amparo y no lo que hacen ustedes que es darle la espalda, señorías, darle la espalda.
Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La formula el diputado don Sergio Sayas López, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señor Torres, le recuerdo que a usted... Un momento, señor Sayas, que no se le había encendido el micro. Si quiere volver a empezar, por favor. Señor Torres, le recuerdo que el señor Koldo le llamaba a usted el marqués. Señora ministra, ¿cree que sus políticas de vivienda están mejorando el estado del bienestar? Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando quiera. Señorías, suele usted plantearme preguntas genéricas y abusar de la frivolidad en su intervención. Por lo tanto, apelo a que concrete usted más a qué tipo de responsabilidad se está refiriendo. Muchas gracias, señora ministra. Señor Sayas. Señora ministra, mire, ustedes presumen de defensa de lo público, de la justicia social y del estado del bienestar. Pues bien, el estado del bienestar se dinamita con dos cosas. La primera con la corrupción y la segunda socavando los servicios públicos a golpe de incompetencia y de irresponsabilidad. En corrupción ustedes tienen matrícula de honor, no hay más que ver todas las tramas corruptas que ha protagonizado este gobierno. Mire, sin ir más lejos, esta semana todas las portadas de la prensa internacional, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, no eran noticia por su no a la guerra, eran noticia por su sí a la corrupción. ¿Qué defensa de lo público puede hacer un gobierno cuyo presidente tiene a su hermano y a su mujer a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción? ¿Qué defensa de lo público puede hacer un gobierno que tenía ministros pagando a mujeres prostituidas con dinero público? Un gobierno que tenía ministros que en lo peor de la pandemia se dedicaban a montar tramas corruptas con las mascarillas. Es que todos los españoles saben que su defensa de lo público es una estafa piramidal, pero también su defensa del estado de bienestar. Ustedes han socavado los servicios públicos a golpe de incompetencia y de irresponsabilidad. Hablemos de vivienda. Esta semana, sin ir más lejos, ustedes han aprobado la regularización masiva de inmigrantes. No sabemos cuántos son. Ustedes dicen 500.000, la Policía Nacional habla de 1.350.000. Hoy en España hay un déficit de 700.000 viviendas. ¿Qué soluciones va a dar el gobierno a estas personas y a las que van a venir provocadas por el efecto llamada de su irresponsabilidad? Porque el déficit de vivienda que provoca su política intervencionista no lo pagan los ricos, los pagan las clases medias y trabajadoras que tienen que destinar el 90% de su sueldo a pagar un alquiler, o los jóvenes que tienen que vivir en casa de sus padres hasta los 40 años porque no se pueden emancipar. Son sus políticas el mayor torpedo al estado del bienestar, pero hay esperanza, sí. Este país, España, no está condenado a la corrupción, a la incompetencia ni al populismo. Aquí habrá un nuevo tiempo de ilusión y de esperanza liderado por el Partido Popular. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando usted quiera. Por favor, silencio. Muchas gracias, presidenta. Las generalidades y la frivolidad. Corrupción, migración. Señor Feijóo, aprovecho su presencia para que dote usted a su partido de un portavoz que sepa de vivienda, para que comprenda que en este país los empresarios de la construcción llevan tiempo reclamando al Gobierno la regularización de personas migrantes para atender la mano de obra en el sector de la construcción. Pero mire, le voy a hablar de responsabilidad, que era su pregunta, de la responsabilidad que yo tengo y de la que me gustaría que asumieran ustedes. Yo soy responsable y pertenezco a un gobierno que ha aprobado la primera ley de vivienda, que da cumplimiento al mandato constitucional. Y ustedes son responsables de incumplirla y de no congelar los alquileres en Madrid, en Valencia o en Andalucía. Señorías, yo soy responsable de haber multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda, de haber gestionado los fondos de recuperación que consiguió el presidente Pedro Sánchez y de haber multiplicado por 3 el plan estatal de vivienda que aprobaremos en breve. Y ustedes no son responsables de no hacerlo con la misma determinación que lo ha hecho este gobierno. Le daré otra diferencia. Yo soy responsable de defender un parque público de vivienda permanente, con procesos transparentes y asequibilidad. Y usted es responsable de repartirse las viviendas de VPO entre los cargos públicos del Partido Popular, señorías.
Señoría, yo soy responsable de haber creado una empresa pública que ha recuperado las casas que se quedaron los bancos para devolver a las familias. Las primeras fueron a las familias de la Dana. Y ustedes son irresponsables porque allí donde pudieron hacerlo, lo que hicieron fue salvar a la banca y desahuciar a las familias. Señorías, yo soy responsable de haber dado luz con una normativa pionera a nivel europeo a la ilegalidad de 100.000 pisos turísticos y ustedes son responsables de que Ayuso y Moreno Morilla miren a otro lado mientras sus vecinos están siendo expulsados de los barrios, señorías. Esa es mi responsabilidad y apelo a la de su partido para que de verdad se tomen en serio la política de vivienda allí donde gobiernan y aquí que son oposición. Muchas gracias, señora ministra. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Sanidad. La formula la diputada doña Carmen Funes de Gregorio, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, los médicos siguen en huelga, los pacientes no pueden esperar más y España necesita respuestas. 9 meses después, ni soluciones ni liderazgo. Usted creó un problema, lo ha agravado y sigue sin resolverlo. ¿Cuánto tiempo más va a alargar esta situación? Muchas gracias, señora Funes. Señora ministra. Muchas gracias. Mire, señora Funes, es la primera vez que en 23 años alguien tiene voluntad política de mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Sí. Frente a sus recortes, frente a su maltrato, frente a esa ley que aprobó el señor Aznar en el año 2003. Y mire, si usted quiere saber cuánto tiempo se va a alargar la situación de la huelga, se lo puede preguntar a los consejeros, a algunos consejeros del Partido Popular, que no solamente están animando y echando más gasolina a la huelga, sino que además no ejercen sus propias competencias para alimentarla. Mire, esto no lo digo yo, lo dice un sindicato del comité de huelga. Una parte sustancial de las mejoras laborales reclamadas por los facultativos son competencia directa de la Consejería de Sanidad. Así que pregúntele a sus consejeros y consejeras. Muchas gracias, señora ministra. Señora Funes. Gracias, presidenta. Señora ministra, vuelve usted exactamente a tener la misma actitud de siempre. Es usted más candidata que ministra. Un ministro está para gobernar, no para hacer oposición a las comunidades autónomas, que es lo que lleva haciendo usted desde que asumió esta responsabilidad. Mire, usted lo que hace no es afrontar reformas, sino generar enfrentamientos y problemas. Ha generado un problema con los médicos, porque no los ha reconocido como interlocutores válidos. Su secretario de Estado rompió la mesa de negociación en diciembre y hace unas semanas, cuando se reanuda el diálogo, ¿qué se han encontrado en la mesa de negociación? Pues con todo respeto al director general, porque la ministra no estaba cuando Feijóo sí se reunió con el comité de huelga. Mire, señora ministra, tiene usted que hacer algo más importante que sentarse en esa mesa y no levantarse hasta encontrar una solución al mayor conflicto sanitario en décadas en este país. Tiene usted que hacer algo más importante. Mire, ministra, tiene también un problema con el Gobierno, con su Gobierno, porque usted depende del Ministerio de Hacienda, que todavía no ha abierto la boca para ver cuál es la dotación económica y presupuestaria para sostener esta ley. Y tiene otro problema con el Ministerio de Función Pública, del que depende. Y que, por cierto, el ministro de Función Pública es como usted, candidato. El resultado, que los médicos están atrapados entre dos candidatos más pendientes de su futuro político que del futuro de la sanidad española. Y el tercer problema, señora ministra, que tiene usted, y desde mi punto de vista es el más grave, es que a usted le falta credibilidad para solucionar este problema. Piense que el comité de huelga al que usted tiene que presentarle una solución ha salido a rectificarle y a corregirla, porque una cosa es lo que usted decía en los medios de comunicación y otra es muy distinta, es lo que ocurría en las reuniones a puerta cerrada. Señora ministra, para solucionar este conflicto se necesita credibilidad y es algo que a usted le falta. Usted es más problema que solución y ahora es cuando tiene que dimitir.
Muchas gracias, señora Funes. Señora ministra, cuando quiera. Mire, señora Funes, usted que le ha cogido carrera a esto de intentar alentar y poner gasolina en la huelga, yo se lo puedo explicar más despacio, pero es que me temo que no es un problema de la velocidad. Hay un principio de Hanlon que dice que no atribuir a la maldad lo que se puede atribuir directamente a la incompetencia o directamente a la estupidez. En su caso, A y B pueden ser ciertas. Mire, si sus consejeros no saben ejercer sus competencias y, señor Feijóo, usted que fue presidente de Insalud, dígale a su diputada quién tiene las competencias en materia de sanidad desde el año 2001. No. ¿Quién tiene las competencias en materia de sanidad? Le aliento a que también, por favor, ponga una portavoz de sanidad que esté a la altura, por favor, de la legalidad. Pero es que, claro, yo entiendo que ahora mismo ser del Partido Popular debe ser complicado. Yo se lo he dicho alguna vez. Ahora están en duelo por la caída de Orbán, su Ayuso húngaro, ese financiador de sus amigos de Vox, ese financiador también de esa purria ultra, de los hazte oír, de los ahogados cristianos. Igual en algún momento se puede callar la barra brava esta. Señores diputados, por favor, silencio. Señora ministra. Están nerviosos, están en duelo y se les nota porque efectivamente ha caído esa internacional ultra, esa internacional del odio. Y la mejor medida de que es el principio de la internacional del odio es que algunos de los miomorfos de la familia Muridae, de su partido, de su bancada, ya han saltado o están intentando saltar del barco ultra. Ya lo hizo Cayetano, lo ha dicho esta mañana Esther Muñoz. Pero no, a nosotros no nos engañas porque ustedes van de la mano de aquellos que ayer intentaron asaltar al más puro estilo 23F aquí a la presidencia de esta Cámara. Y, señoría, el mejor aval para blindar la sanidad pública es que ustedes no gobiernen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. La siguiente pregunta, por favor, silencio, va dirigida a la señora ministra de Igualdad. La formula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Ahora, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora ministra, 16 mujeres asesinadas en menos de 4 meses, 16 feminicidios y un gobierno que no hace nada para acabar con una lacra que a todos nos avergüenza. Un gobierno liderado por un machista que llegó a la cúspide del Partido Socialista gracias al negocio de la prostitución y que ejerce, entre otras, un tipo de violencia, la institucional, que no solamente impacta en las mujeres, sino que va a acabar arrastrando a todo el país, a mujeres como usted. La diferencia es que si usted está ahí es porque quiere, e incluso para asegurarse su permanencia es capaz de llamarle superhéroe al más irresponsable, al menos democrático de los presidentes que ha tenido este país. Pero no tema, no la va a echar. Es difícil encontrar a mujeres que traguen con todo, incluso con la indecencia de la gestión de Irene Montero. Hace 48 horas asesinaban a la última mujer en Córdoba y había denunciado a su agresor y tenía una orden de alejamiento que nadie se preocupó por comprobar. Y no es culpa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino del ministro del Interior, que no dota de más efectivos para salvar a esas mujeres. Y no es culpa de esas jueces, es culpa de usted, que por su nefasta gestión ha conseguido que los magistrados cada vez impongan menos pulseras antimaltrato. Sí, su culpa y la del señor Marlaska, que pertenecen a un gobierno que aprisiona a los españoles cada día con más impuestos, que recauda más que nunca y no invierte ni un céntimo en la lucha contra la violencia machista, en salvar a esas mujeres. Claro, que entre mordidas y repartos de comisiones todo dinero es poco. Y mientras las asesinaban, ministra, ¿usted qué hacía? ¿Estar tranquilamente en su despacho o intentando disimular las vergüenzas del presidente del gobierno? Pues créame que es un sátrapa, lo saben hasta en China. ¿Sabe quién era una heroína de verdad? Olga Carrión, la mejor directora de igualdad que ha tenido Andalucía y de la que, desgraciadamente, usted no ha aprendido nada. Pero claro, Olga Carrión era todo corazón, fuerza, altura moral. Y de eso, en su gobierno, están bajo mínimos. Muchas gracias.